A ver. Muy bien, ya nos acompañan nuestros siguientes invitados para efectivamente la parte política del programa. Verónica. Así, le damos la bienvenida a los congresistas Carlos Castro de Frente Amplio, Jorge Castro de Frente Amplio, que hoy día su colega de bancada ha sido protagónica, la congresista Foronda, y también el congresista Víctor Andrés García Belaunde, que es miembro de la Comisión Lavallato, comisión que también está en la noticia. Bueno, y vamos con el primer tema, que es justo la congresista Foronda. Así es, ayer en un informe del programa Panorama se reveló que una persona que trabajaba porque hoy día ha sido ya separada de ese cargo como asistente en el despacho de la congresista Foronda, había sido condenada en su momento a 18 años de cárcel, después le redujeron la pena a 16 por buena conducta, creo, por haber pertenecido al MRTA, y no solamente por haber pertenecido al MRTA, sino, según la DIRCOTE, por haber estado relacionada específicamente con lo que esa organización terrorista llamaba las cárceles del pueblo, que son los lugares donde escondían y mantenían, digamos, en cautiverio, evidentemente, a las personas que secuestraban, lo cual es un delito, además es una forma de tortura. Esta persona cumplió su condena, pagó lo que tenía que pagar como reparación, no los intereses, debe todavía los intereses, pero aparte de eso lo que se discute es si una persona que ha tenido ese historial debe trabajar para el Estado, debe trabajar además en el Congreso. Hay que recordar que hubo un plan del MRTA para entrar al Congreso y hacer una operación parecida a la residencia del embajador de Japón, y preguntarse si es que sabía esto o no lo sabía la congresista Foronda. Aparentemente sí. Y sí, como digamos, ahora insiste y dice que cómo, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Las vamos a votar en un hueco. No es eso, pues la única alternativa no es votarlas en un hueco o que trabajen para el Estado. Hay montones de opciones distintas en el sector privado. Y tercero, decir que si finalmente la han separado del cargo, aún bajo la figura de ella misma renunciando, quiere decir que se dan cuenta de que había ahí un problema, lo sabían desde el principio, y solamente una vez que ha sido expuesto, entonces se ha reaccionado. Ese es un poco el cuadro de lo que ocurre. Esto ocurre con una congresista de su bancada, y entiendo que usted hablaba hasta de una sanción en este caso. No, de lo que se trata aquí hay que ser muy claro, ¿no? En primer lugar, nosotros desconocemos, particularmente quien habla, solamente nos hemos enterado recién, pero definitivamente ya hemos marcado la pauta y hemos marcado la cancha, como decimos siempre, en este caso, y que ha merecido ya la destitución o la renuncia, etc. Ahora, por otro lado, ese es de plena y exclusiva responsabilidad de cada uno de los congresistas, el contratar a cada uno. Si bien es cierto, nosotros no le pagamos, porque hay personas que piensan que nosotros les pagamos y que estamos, o que se nos entrega un dinero y que nosotros lo distribuimos. No, eso es falso. Eso le paga el Estado, lo paga por ventanilla del Congreso. O sea, nosotros no vemos... Hay diferentes tipos de asesores. Claro, hay diferentes tipos de asesores. Porque hay asesores fantasmas. Existen los asesores fantasmas, ¿no es cierto? No. Y esta asesora particularmente es una que va de frente a la planilla. Pero no es fantasma, sí. Es directamente pagado a través de la planilla del... Pero no podría haber fantasmas. O sea, no, yo no, por lo menos en mi despacho no sé. Marcan tarjeta. Bueno, es un problema distinto en realidad. No, pero hemos tenido casos. Pues. Sí. Por eso yo pregunto, para precisar nada más. O sea, ¿quién le paga el Congreso de la República? El Congreso de la República les paga a todos los que trabajan con cada uno de los congresistas. Anteriormente se dice, bueno, no tengo... Pero ¿cómo llega los asesores a ser contratados? ¿Al Congreso se le ocurre de pronto? No, uno los propone. Uno, el congresista. El congresista lo propone. ¿Cómo llega esta señora a contactar a la congresista Foronda? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Si bien es cierto, uno los propone, pero tiene una serie de requisitos que exige el Congreso. ¿Cómo llega la asesora a contactar a la congresista Foronda? Bueno, ese es un tema que ella tendría que responder, pero suponemos, en el plan de las suposiciones, es que ella la ha conocido, alguien se ha acercado y le ha indicado de que, bueno, puede colaborar bien. Eso es importante, porque ¿quién es ese alguien? Ese alguien es que... Y además es fundamental saber si ella conocía de esta situación de antemano o no. O ha sido sorprendida, parece que no, ¿no? Claro. Eso es lógico, ¿no? Cada uno de nosotros los que lo proponemos es porque uno los conoce o tiene una experiencia o alguien le ha indicado pues, que tiene experiencia en tal o cual, y uno presenta al Congreso, pero en el Congreso son una serie de requisitos que piden.
y ellos se encargan de tamizar cada una de las personas. Ahora, si es que en este caso ha sido contratada, porque nadie contrata así simplemente con un papel o de palabra, ahí es un contrato que se establece en el Congreso y el Congreso tiene una serie de requisitos que tienen que ser cumplidos. Ahora, si se les ha pasado eso en el Congreso es otra cosa, eso no significa transferirle a la responsabilidad. ¿Qué pide el Congreso? Todo tipo de documentos, ¿ah? Antecedentes, policiales, judiciales. Claro, pero entiendo que no quedó como antecedente, ¿no es cierto? Antecedente judicial. Y yo imagino que hay una ley que prohíbe que luego de que has cumplido una sentencia, que has cumplido con la sociedad, no puedes decir, uy, yo he estado en la cárcel. No conozco, pero sí, pues, antiguamente sí aparecían todas tus sentencias. Antiguamente. No sé si ahora eso se haya borrado, no lo sé. El problema para la bancada del Frente Amplio es serio, porque no es este caso aislado. Está el caso del congresista Tucto, que dijo que él consideraba que se debería indultar o amnistiar a Abimael Guzmán hace poco más de un mes. Está el caso del congresista Apaza, que se refirió a presos políticos cuando hablaba de los encarcelados del MRTA. De manera que son 10 congresistas, 3 congresistas son el 30% de la bancada. Entonces, eso de alguna manera contamina, digamos, la imagen general y no creo que se pueda resolver sencillamente diciendo, bueno, eso es problema de ellos tres que se defiendan. Aquí hay una posición que envuelve, digamos, políticamente al conglomerado o no. No, definitivamente nos mancha a todos, nos toca de alguna manera, pero hay que ser muy sincero también. Eso es indudable que para nosotros no es muy cómodo, particularmente para mí no es muy cómodo estar justificando o algún tipo de esas actitudes. Definitivamente eso no habla bien en todo caso de nosotros mismos, ¿no? Al contrario, nosotros llegamos al Congreso a solucionar problemas, no a crear problemas. Y eso es lo que ahí mantenemos algún tipo de diferencias, por supuesto. Pero la congresista Foronda empezó su defensa hoy en la tarde diciendo, yo he sido víctima de la guerra política. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la guerra política? No sé, llega todo en nuestro país. ¿Cuál es la guerra política? Bueno, de repente es una guerra que ella la tiene en su cabeza, ¿no? Habría que preguntarle a ella porque yo no veo ningún tipo. Pero si ya estamos en ese la verdad que decir que una guerra, marcar diferencias. Diciendo, yo he sido víctima de la guerra política. Bueno, qué interesante, vamos a ver a qué guerra se refiere. Y comenzó a decir que a ella la acusaron de ser terrorista por defender temas ambientales. La acusaron y justamente estuvo unos meses detenida porque la acusaban de ser terrorista. A eso se refiere ella de haber sido víctima de la guerra política. Así empezó su defensa, pues congresista. Pero está eso confundida, es hace más de 20, 25 años, no sé, creo que es algo así. No, pero está confundida. ¿O no? Un tema de hace 20 o 30 años ya que los asesinos, estos terroristas, estaban en una guerra política. No, en este momento, bueno, en todo caso es una fórmula de tratar de justificar algo, pero que de manera definitiva también a nosotros hay que reconocer, no tenemos mucho espacio como para estar nosotros tratando de justificar. Y eso incomoda. Yo creo que cuántas veces estamos en esto de estar resolviendo el problema de A, de B o de Z, y no estamos en lo que es real y efectivamente... Pero solamente incomoda, porque incomoda uno se imagina que se sienta en una así, que en fin, la pata está coja, está medio incómodo. Esto es un problema serio, es un problema de parteagua frente al terrorismo. Es lógico, ya lo hemos indicado. ¿Vamos a ser contemplativos o vamos a ser radicales en mantenerlo fuera de la esfera del Estado? Yo me imagino que a muchos peruanos pagarle el sueldo a una persona con el producto de sus impuestos no les debe hacer mucho a una persona que ha sido Por eso, desde un primer momento, particularmente quien habla, marcamos el escenario y dijimos de que esto ya la señora debe ser destituida y ahora es de plena responsabilidad lo que tiene que asumir la congresista Foronda, y es indudable que seguramente va a pasar por ética, ¿no? Ese es el tema. Política del Congreso. Del Congreso. No dentro de la bancada. No, dentro de la bancada es indudable que se le va a hacer también un... Pero lo mismo dijeron de Tucto y hasta ahora Tucto está intacto. No, Tucto ya tiene 3 sesiones ya. Ya tiene 3 sesiones de reconvención seguramente, ¿no? Pero esa es la terapia. ¿De terapia? ¿No han mandado terapia al congresista Tucto? No, es lo que sí hay sesiones, ya se verá hacia adelante. Sí. Que es lo cual yo creo que ha sido un desatino, por decirlo menos, contratar a una persona que ha sido sentenciada por terrorismo, que ha cumplido su condena, que tiene derecho a rehabilitarse, pero no en el Congreso al cual ella quiso atentar, además, ¿no? Habiendo sido ella
guardiana de estas famosas cárceles del pueblo, entre comillas, que eran sótanos infectos, donde metían ahí estuvo David Bayón, ahí estuvo Héctor Delgado, en fin, una serie de personajes que, Onrubia, etcétera, que salían, Gerí, que salían a veces muy mal parados, estrechos, muy afectados en su salud, y otras veces fallecían, ¿no? Entonces, en el camino, en el caso de Bayón, por ejemplo. Bayón lo encontraron muerto. Sí, claro. Así es. Entonces, yo creo que eso es... Ahora, no es la primera vez que pasa esto. En el año 35, Carlos Estir Lafonte mató a los esposos Miro Quesada, a ella y a él, eran directores del comercio, en las puertas del Teatro Colón. Y a Estir, que tenía 19 años, militante aprista, lo capturaron, lo metieron preso y estuvo 30 años preso, sentenciado por asesinato. Cuando sale, creo que 25 años, cuando sale, el APRA le da trabajo en el Congreso. Y trabaja en el Congreso. Cuando se da cuenta de esto, años después, un periodista del diario El Comercio hace la denuncia, además se había cambiado hasta de nombre, ¿no? Hace la denuncia, lo sacan. O sea, ya hay antecedentes, es cuestión de revisar un poco los archivos y uno se da cuenta que ya... Entonces, ante esos antecedentes, este es un caso muy parecido también. No sé si hubo, bueno, de hecho hubo una muerte, o 2 muertes, en estas famosas prisiones que eran pozos de agua o, digamos, tanques de agua donde metían a estas personas como cárcel del pueblo y no los alimentaban y se morían a veces. Y entonces, esta es una cosa parecida. Esto de acá ha pasado 18 años, ha cumplido con su condena, ha pagado su reparación civil, aún así tiene algún derecho de rehabilitarse, claro que sí, pero no en el Congreso, claro, no en el Estado. Y la ley que hemos aprobado hace poco, recién, en primera votación, falta la segunda. En primera votación, sí, lo establece perfectamente bien, porque hay un sentimiento en ese sentido. Entonces, es un desatino, es un despropósito, es un gravísimo error político, porque claro, no había prohibición legal en ese momento, ahora sí lo va a haber contratado a una persona de esa naturaleza en el Congreso. Pero la señora Foronda salió prácticamente enfurecida. Ella no ha encajado todavía la idea de que aquí hay un error, vamos a decir error, yo creo que es más grave que eso, porque error es cuando uno suma 2 más 3 y honestamente cree que le da 6. Así es. Cuando uno sabe que el resultado no es 6 y a pesar de todo pone 6, eso es dolo, eso no es error, ¿no es cierto? Pero, en fin, ella no ha asumido que esto es un problema político. Es decir, vamos a evaluarlo. No, guerra política es lo que ella dice. No, además de hecho, ¿ha sido esto un error? Vamos a evaluarlo. Fue lo último que escuché yo en las declaraciones que ella dio. De manera que, digamos, nuevamente vuelvo, ¿cuál es la situación interna en el Frente Amplio? Bueno, como digo, todos están incómodos, no se sienten muy cómodos, porque para nadie es gratificante tratar este tipo de temas. Es indudable que ya venimos de una situación bastante complicada de por sí y hacia adelante vamos a seguir en esta tarea. Yo no sé hacia dónde vamos a apuntar, por eso es de que definitivamente es que esto parte también de... Tú bien lo has interpretado, que es en el caso es una situación política. Y esta situación tiene que ser analizada respectivamente. Y es una de las carencias que tenemos. Hay que ser sincero, y lo carecen casi, por lo menos dentro de lo que veo en el Congreso, carecen mucho de análisis político, y más aún en nuestra bancada, hay que ser sincero. El caso es de que tenemos que hacer análisis político y para tomar las decisiones correctas, pero ahí estamos, es una tarea por construir también. Bien, tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar con más de este tema en un momento. Sobre la Comisión Lavallato, ¿cuánto está gastando la Comisión Lavallato? Vamos a volver con eso. Bueno, ¿cuánto gasta la Comisión Lavallato al mes? Denos el dato exacto, congresista, porque 200.000 decían por un lado, 300.000 dice otro medio de comunicación. ¿Cuánto gasta mensualmente? No lo sé. Yo no soy presidente de la comisión y no soy miembro directivo de la comisión, no lo sé. Lo debe saber la mesa directiva, lo debe saber quizás la propia presidenta de la comisión, pero no lo sé. La mesa directiva está integrada por Richard Acuña, que es miembro de la bancada de la señora Montenegro, así que él debe tener los datos. Ahora, yo creo que el tema acá es el siguiente. Primero, que la comisión está tocando las puertas de APP, de los Acuña. El señor Humberto Acuña ha estado el otro día ahí en la comisión y ha aceptado, entre muchas cosas, que la región le ha devuelto más de casi $1 millón a Odebrecht, que fueron incautados
con el famoso decreto de urgencia 003. Y ellos han permitido la devolución. Ellos pidieron devolución, retuvieron y se los han devuelto. Algo que es indebido, totalmente indebido. Y el señor Acuña, César, va a estar mañana en la comisión y va a tener que responder sobre muchas cosas. Porque por eso es que viene, yo creo que esta declaración, porque estamos revisando Chaimochic y estamos revisando Olmos. Y en ambos casos han habido adendas y una serie de medidas que se tomaron cuando estos señores eran jefes de la región. Así es que está bajo lupa y bajo investigación. Por lo tanto, me parece que esta es una reacción a eso. Ahora, hay que tomar en cuenta que lo que se ha publicado es una lista de funcionarios públicos. Lo que yo no sé y lo que habría que investigar es que muchos de los funcionarios públicos que están allí no han entrado ayer, sino son funcionarios públicos del Congreso de hace muchos años atrás. Y por lo tanto los han destacado allí. Yo he visto 1, 2 o 3 que los conozco hace 10 años que están allí y que los han destacado allí. Entonces hay que ver exactamente quiénes son los nuevos. Esos son los que, en todo caso, habría que saber quién los trajo y por qué están ahí y qué trabajo hacen. Porque si son buenos, en buena hora. La comisión no ha viajado a Brasil, no ha viajado a Chile a ver a Sepúlveda, no ha hecho nada. O sea, ahí lo único que hay son pago de sueldos. Y me parece que la comisión ha hecho bastante. Ahora, lógicamente, esta comisión se ha tirado abajo al señor Kuczynski, no se lo ha tirado abajo la Fiscalía ni el Poder Judicial. O sea, le están cobrando facturas. O sea, nadie quiere que continúe porque está investigando a 3 gobiernos o a 4 gobiernos y a muchos personajes importantes del mundo empresarial y político y periodístico también. Entonces, evidentemente, nadie quiere que continúe con su trabajo. Hay que esperar el informe de junio para saber si ha hecho bien o mal. Estamos hablando de 42 mega obras que se están revisando y parecería que hay 28 personas que trabajan ahí. Me parece finalmente que para todo lo que está haciendo no me parece mucho. El congresista Castro estuvo en la comisión en un momento y ocupó una posición directiva en la comisión. ¿Tiene usted una idea de cuánto gasta la comisión? Aproximadamente se tiene la referencia que se gasta aproximadamente 200.000 soles. ¿Al mes? Sí. Ahora, 200.000 soles pareciera una cifra alta, pero si nos ponemos a pensar que ¿cuántos? ¿Entre cuántos? ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuántos? Aproximadamente son unos 20. Pero ¿qué sucede acá? El tema está en que 200.000 soles mensuales que se gasta, en promedios estamos hablando de unos 2.400.000 al año. Yo creo que es altamente, no digamos rentable, pero sí justificable desde todo punto de vista por el trabajo que se ha hecho. Miren, un parámetro de comparabilidad que es importantísimo, porque a mí me gusta trabajar mucho con presupuestos y es una cosa que la tenemos muy clara en ese sentido. El Ministerio Público hasta hace 10 años aproximadamente tenía 300 millones de presupuesto. Se le ha multiplicado 8 veces, es el que ha tenido más incremento, uno de los que ha tenido más incremento, porque son varios ahí los que han sido. Hoy recibe casi 2.400 millones, o sea, para que se den cuenta. Sin embargo, con esta comisión que ha abarcado varios temas importantísimos, estamos hablando de anualmente se estará gastando, póngale usted, 2.500.000 soles en promedio. O sea, es absolutamente mínima la cantidad. Ahora, por otro lado, otro parámetro de comparabilidad, el caso del Poder Judicial. El caso del Poder Judicial, que tanto nosotros estamos viendo ahora últimamente, se ha multiplicado en ese mismo tramo de 9 años aproximadamente, 6 veces su presupuesto. Eso es lo que han tenido se les ha multiplicado 6 veces el presupuesto. Y los resultados son magros en todo caso, o de repente son buenos para algunos. Pero en este caso, en el caso de la Comisión Lavajato, por lo menos dentro de lo que yo tengo de conocimiento, porque nos hemos consultado con varias personas, es por primera vez que es una comisión que ha dado resultados frontales en este caso, porque se han atacado problemas. Hemos tenido varios problemas que también lo sabe Vitocho. Por favor, ¿qué problemas? Problemas, pues es lógico, de percepciones de cada uno y el otro, pero fueron superados ampliamente en situación de consenso y se ha investigado lo que había que investigar. No sabemos, nosotros nos indican un montón de cosas que absolutamente que no tienen sentido, y es más, por personas que son del mismo Congreso, que no conocen sobre la materia, porque nunca han ido ni siquiera a una sesión. Y ojo, aquí la Comisión Lavajato no cierra las puertas a nadie. Yo incluso, porque estoy interesado sobre el tema, no siendo ya miembro, pero como congresista sí puedo ir, estoy yendo a las sesiones que me parecen importantes. La semana pasada, por ejemplo, hemos ido al caso de
del señor también Acuña, que es el gobernador de Lambayeque. Y también pregunten ustedes, verifiquen a ver qué es lo que ha respondido. Son con lagunas inclusive. Entonces es casi uno darse cuenta muy fácilmente. Ahora tenemos que ir a ver el caso de Chavimochi, en el caso del otro Acuña. Entonces pareciera que todo esto se quiere ir sembrando una serie de dudas para que nadie trabaje y que esto, porque inicialmente el fondo del tema era cuando comenzó ya la comisión a indagar demasiado sobre esto, ¿cuál era la percepción que tenían todos? Se atacaba desde fuera. ¿Por qué? Querían tumbarse la comisión y que esto quede en nada. Ese es el tema. Lo que usted está sugiriendo es que la congresista Montenegro está sembrando estas dudas acerca de, digamos, el valor del trabajo de la comisión como una antesala para enturbiar lo que se pueda decir de las investigaciones de quienes tienen gobiernos regionales o locales bajo la bandera de Alianza para el Progreso? Lo que yo sí puedo ser preciso en lo siguiente, sí, que los gobiernos regionales han hecho lo que han querido, y eso lo hemos investigado. En el caso también de los gobiernos locales que han tenido muchos fondos públicos, canon minero, etcétera, lo que fuere, pero sí, han hecho lo que han querido y nadie los ha investigado. En el caso de, por lo menos, y ojo, aquí hay un mecanismo de control por lo menos que está muy cercano en el gobierno nacional, sí, lo tenemos el Congreso de la República. En los gobiernos regionales nadie los ha controlado. Nadie, claro. Ahora, pero el congresista, él sí se ha atrevido a decir que acá esto es porque mañana se presenta Acuña. Y porque vienen muchas investigaciones. Para usted sí esto está clarísimo. Yo creo que está claro, sí. Además hay otra cosa importante, porque el representante de los Acuña en la comisión renunció hace 1 o 2 o 3 meses, claro, creo, y no han querido reemplazarlo. Y la silla está ahí vacía. Sí. Han podido ceder la silla a otra bancada que quiera colocar a otra persona. No, o sea, como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. O sea, ellos son los que tienen que ceder. Claro, claro. Hay un cupo, sí, que es APP. Le corresponde a ellos. Le corresponde un cupo. La señora P. Espinosa, pero si no nombran a un congresista. Si no lo ocupan. Ahí no hay nadie vacía. Nadie resuelve hace 3 meses y que está vacía. De ellos decir. Claro, si ellos no la van a ocupar, porque se han demorado 3 meses en ocuparla, no la van a ocupar. Han dicho que entonces que cedan el cupo para que entre pues el señor Castro o Jenny Vilcatoma, quien quiera trabajar, claro, quien quiera investigar. Están cuestionando el funcionamiento de la comisión. Pero también lo están haciendo con el caso de la comisión Callao que se acaba de formar, con que ellos tampoco quieren formar parte. O sea, que no quieren investigar. Pero la mejor forma de cuestionar es desde adentro. Porque sabes todo lo que está pasando en todo caso, pero ¿qué pasa? Te obliga a estar asistiendo 7, 8 horas diarias y a veces 3 o 4 veces en la semana. Entonces, eso es la situación de irresponsabilidad de la bancada que no quiere asumirla. Claro, es muy fácil decir, no señores, estos están tramando, están haciendo lo que quieran, pero no es así, desde dentro se presenta la pelea. Caballeros, se nos terminó el programa, les agradecemos mucho su intervención y también a nuestros invitados de la primera parte. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.